Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Hoy oro para que me uses, Señor, para compartir esta palabra a tus hijos, Señor. Y oro para que los uses a ellos, Señor, y a mí también, para que nuestros corazones estén listos, preparados para escucharlo, para entenderlo y para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abramos la Biblia o encienda su Biblia en el teléfono. Hoy vamos a estar en Hebreos capítulo 4. A esta serie le hemos puesto la supremacía de Cristo. Y nos encontramos en un capítulo buenísimo, en una transición que está haciendo el autor. Y el tema de esta tarde-noche es el lugar al que debo ir, el lugar en el que tengo que estar, la dirección en la que tengo que agarrar, el lugar al que yo debo dirigirme. Capítulo 4, verso 12. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la palabra? Cuentas. Verso 12, verso conocidísimo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. El contexto que nos viene hablando es el ejemplo que está dando el autor a un pueblo que se dice ser pueblo de Dios, pero no cree en Dios. Un pueblo que dice ser el pueblo del Señor, seguidores de Yahvé, seguidores del único y verdadero Dios, pero que no creyeron en el desierto o que no creen en el siglo XXI en Alajuelita. Que si le preguntan en la U, que si le pregunta a un amigo, dice sí soy cristiano, pero al final no cree. No cree porque no confía. Puede decir con su boca que es creyente, que es de Dios. Pero eso no es lo que sostiene a un cristiano. Lo que sostiene a un cristiano es su fe, es la confianza que tiene en el Señor. Y es en ese contexto que viene este pasaje. La palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu. Ese es un espacio del ser que no lo podemos entender. No sabemos dónde se separa. Recuerden que nosotros somos cuerpo, somos espíritu, somos alma y somos corazón. Somos cuerpo, espíritu y alma. Normalmente eso es lo que la gente dice, pero es una concepción griega. Cuerpo, alma y espíritu. Pero no, nosotros somos corazón también. Sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de él mana la vida. Ese es un espacio, es una habitación dentro de lo que somos, que contiene la esencia de lo que somos. Es cierto, eso está rodeado y engloba el alma, pero el alma son emociones, sentimientos, pensamientos, voluntades que son intangibles en nosotros, pero que son igual de importantes. Que ahora, por cierto, Disney las ha hecho famosas con las películas de Intensamente. Y claro que somos esas emociones, claro que somos pensamientos, claro que somos voluntad, pero somos más que eso. Y entonces la palabra de Dios ingresa a ese lugar, corta ese lugar que está entre lo físico, entre lo espiritual y entre el alma. Que póngase las pilas a definir eso. A ver quién puede. Es la profundidad del ser. Llega hasta donde nadie llega. Llega a donde nadie más puede llegar. Yo tengo amigos y amigas psicólogas, entre ellas Mari, Chío, la esposa de Alvin, que son psicólogos.
creyentes que aman al Señor. Es un lugar mucho más profundo donde podría llegar cualquier intención terapéutica, de psicología, de tratamiento. La palabra de Dios llega ahí a la profundidad de lo que somos. Pero la gente confunde lo que tiene que ver con el alma con lo que tiene que ver con el espíritu. Y es muy fácil confundirlo porque las dos cosas no se pueden tocar, son intangibles. Hay doctores que estudian el cerebro y saben cómo opera el cerebro en ciertas cosas, cómo se prende ciertas áreas del cerebro cuando estamos ante ciertos estímulos. Eso se puede estudiar, pero no se puede estudiar cómo se ama. No se puede estudiar cómo eso que es biológico adentro tiene una cosa que se llama mente y que ya no son células, sino que sobrepasa el entendimiento de la ciencia. Y entonces la gente cree que hay cosas espirituales, pero son emocionales. Pasa mucho en las iglesias. Es que yo sentí qué poderoso que estuvo eso, qué glorioso que estuvo eso. Y fue que sintió riquísimo. Sintió algo, tuvo una emoción, un sentimiento, fue emocional. Pero eso no quiere decir que fue espiritual. El hecho de que usted sienta algo no quiere decir que es espiritual. Usted lo puede sentir, es verdad, usted lo tiene ahí, sea positivo o negativo. Un amor súper fuerte que sostiene y perdona, o un resentimiento terrible que la hace a usted marchitarse cada día más. Ahí está, es una realidad, esa emoción está en usted. Ahí opera su vida, pero eso no significa que eso que está pasando ahí es espiritual. Es algo emocional. La Biblia nos enseña que el pueblo se pierde por falta de ¿qué? El pueblo se pierde por falta de ¿qué, iglesia? Falta de conocimiento. Entonces, nos equivocamos pensando que hay experiencias emocionales y las vemos como experiencias espirituales. Entonces, el autor de Hebreos quiere que entendamos bien, y ese es el primer punto del bosquejo. Lo que alimenta al espíritu es la palabra de Dios. Yo sé que usted puede sentir bonito en algo. Yo sé que usted puede tener una excelente experiencia, un gran momento en algo, en un campo, en un retiro, en un encuentro, en un culto, en su casa, solo o sola. Puede tener un gran momento. Pero la Biblia nos quiere dejar claro que lo que alimenta al espíritu es la palabra. Es viva, es eficaz, es cortante, como espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, llega hasta la médula del hueso, no puede llegar más profundo. Aquí está haciendo una conexión entre todo, de una manera, una analogía lo más bonita, los huesos, los pensamientos, lo espiritual, y llega y juzga inclusive lo que pensamos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, juzga la voluntad, juzga lo que pensamos. Lo que alimenta el espíritu del hombre, me preocupa que esa palabra quedó en mayúscula, obviamente no me estoy refiriendo al Espíritu Santo, sino que me refiero al espíritu humano de nosotros. Lo único que alimenta el espíritu del hombre o de la mujer es la palabra. O sea, si usted quiere crecer espiritualmente, no existe otra forma que no sea a través del estudio y conocimiento de la palabra. Sencillamente no existe. No existe. Una experiencia puede ser bonita, puede ser un momento bonito, y usted me ha oído decir esto un montón de veces, pero no podemos vivir de una dependencia de experiencias. Las iglesias no se dan cuenta que son iglesias que generan una, y perdón esta analogía que puede sonar chocante para alguno, una drogadicción, una adicción a momentos. Entonces la gente no ocupa de Dios, la gente ocupa de momentos. Y ese momento se diseña donde usted siente lindísimo, pasa 3 días desconectados y vuelve a la realidad. A los 3 meses le recetamos otro momento. O peor aún,
Ahora las iglesias, especialmente en Estados Unidos, he oído un bombeta aquí en Costa Rica hablar así, pero es porque está copiando a los gringos, le llaman a esto que hacemos nosotros, esta celebración, le llaman la experiencia. Entonces vamos a ir a la experiencia. Entonces lo que hay que hacer es que cada domingo, cada sábado hay que diseñar la experiencia. Entonces la experiencia incluye al pastor disfrazado de boxeador y al pastor disfrazado de... Y yo no quiero sonar a criticón, pero estoy criticando. Y entonces hay que diseñar algo para que la gente se sienta bonito. Y entonces decoramos y hacemos un montón de cosas. Y hay que hacer obras de teatro, y hay que ponerse trapos, y hay que hacer cosas, y hay que hacer bombeta. Porque la palabra no es suficiente. Es la palabra lo que alimenta el espíritu del hombre y de la mujer. Crecemos espiritualmente cuando conocemos la palabra. Un día estaremos delante del Señor como hijos de Dios, no ante el trono blanco, sino delante del tribunal de Cristo. Y cada uno de nosotros será probado. Y lo que se va a probar ahí es nuestra obra. Y lo que Dios va a definir es las razones por las cuales se hicieron las obras. Hay grandes trabajos que se han hecho con motivos terribles, pero Jesús tiene una intención: que nosotros lo pongamos a Él por centro y que vivamos bajo la dirección que Él nos trazó en la palabra. Qué interesante esa frase. Yo sé que nos podríamos quedar en cada una de estas líneas mucho tiempo, pero llega más profundo que el alma y el espíritu, llega hasta lo más interno de nuestros huesos, juzga nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos, y ojo a esto, y las intenciones del corazón. Conoce la intención de nuestro corazón y la juzga. Verso 13: porque ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, está expuesto a los ojos de aquel a quien hemos, ¿de qué, iglesia? De dar cuentas, de rendir cuentas. Y volvemos de nuevo a lo que hemos estado hablando en las semanas anteriores, que sin duda alguna Dios nos escoge para Él, pero de la misma manera, sin duda alguna, los hijos y las hijas deben vivir para agradar a Dios, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de dar o rendir cuentas. La segunda idea de esta noche: no podemos escaparnos a la vista de Dios. Si queremos crecer, crecemos en la palabra. Y segundo, todo está al descubierto, está expuesto a los ojos del juez. Estamos desnudos delante de Dios, no hay secretos. Nosotros somos tan tontos que como podemos esconder cosas a otros, creemos que le podemos esconder cosas a Dios. Como somos buenos para mentir, y como de alguna manera desde chiquillos aprendemos a engañar, y podemos salirnos con la nuestra, creemos que con el Señor pasa lo mismo. Qué ridículo, hermano, qué ridículo, qué vergüenza. Porque lo que nos está enseñando Pablo o quien sea que escribe esta carta es que la palabra de Dios nos da vida. Amén, hermanos. Pero la palabra de Dios también nos expone, nos desnuda, dice lo que somos. Usted no quiere que se lo digan, pero es una chismosa. Usted no quiere que se lo digan, pero es un lascivo. Yo no quiero que me lo digan, pero soy un orgulloso. Yo no quiero que me lo digan, pero cada una de nosotros tenemos nuestras debilidades, todos diferentes. Y cuando agarramos la Biblia, se convierte en un gran espejo en el cual reflejamos quién es Dios, aprendemos quién es Dios y reflejamos ahí lo que somos. Entonces la palabra de Dios me da vida en ese lugar en el que yo no puedo entender, que toca mi alma, mi mente, mi voluntad, que toca mis emociones, pero a la misma vez la palabra me expone. ¿Y quién quiere ser expuesto? Nadie quiere ser expuesto. Nadie. Porque suena bonito decir Dios me conoce, pero también suena rudo decir Dios me conoce. Qué lindo, sí, Dios sabe que estoy pasando necesidad, pero sí, claro, Dios sabe sus pensamientos y los míos.
conoce lo que somos por completo. Él sabe lo que soy, Él sabe lo que usted es. Y entonces, de manera automática, cuando una persona pensante dice, la palabra es una espada de dos filos que llega donde ningún psicólogo podría llegar, donde ningún pastor podría llegar, ningún consejero, ningún libro podría llegar, y además me expone, entonces ¿qué pasa? Quedo completamente debilitado. No puedo, porque me doy cuenta que ocupo ayuda, que yo no lo puedo hacer. No lo puede hacer Katy, no lo puede hacer Lau, no lo puede hacer John. No lo tenemos la fuerza, no tenemos el material para hacerlo. Es imposible. Entonces, verso 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, y aquí está el imperativo, eso es lo que hay que subrayar. Aferrémonos a la fe que profesamos. Agárrese de lo que cree. Pero hay gente que cuando se agarra de lo que cree es un papel y no se agarró de nada. Viene el momento en el que viene el torbellino de la dificultad y va a agarrarse a algo que cree que es macizo y se vino todo podrido, todo lleno de comején, o todo lleno de humedad que lo despedazó, se lo trajo porque no está seguro. Usted podrá decir, es que hay gente que no cree en el Señor. No, hermanos, todo mundo cree en algo. Todo mundo tiene Dios, hasta los ateos. Todo mundo cree en algo. ¿En qué estamos aferrados? Que es lo que estuvimos hablando hace unas cuantas semanas. Por lo tanto, aferrémonos a la fe que profesamos. Y ahí podemos llenarnos de esperanza, porque Jesús es por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, lo primero es darnos cuenta que la palabra es nuestra comida. Lo segundo que quiero que pensemos hoy es que la palabra nos enseña que no podemos escaparnos de Dios. Y estamos completamente como somos delante de Él. Y el Señor ve exactamente lo que somos. Y ahora yo veo lo que soy. Entonces reconozco que no hay nada en mí. Es como David. Cuando David la vuela de la manera tan horrible que la voló, él no dice, Señor, repara mi corazón, sino que le dice, crea en mí un corazón nuevo. Haga en mí un corazón. Porque David no tiene la capacidad de entrar en terapia o entrar en consejería para solucionar ese problema que él tiene en su corazón. Entonces le dice a Dios, hágamelo a mí, crea en mí. Yo sé que usted sabe esto, pero es el mismo verbo de Génesis capítulo 1. El mismo verbo cuando Dios hizo las cosas, hizo la luz, hizo las estrellas y las puso en orden. Ese mismo verbo es el que usa David. Vara, crea en mí, Señor. Haga de la nada en mí un corazón nuevo. Ahora usted y yo tenemos una gran esperanza, que es que Jesús ahora es nuestro gran sumo sacerdote. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, en el caso de él, sin pecado. Aunque sin pecado. Entonces el autor nos va a argumentar una idea. Y la idea que él nos está diciendo es que como Dios nos conoce, ahora Dios tomó nuestro lugar para salvarnos. Y vino a la tierra a redimir. Y cuando estuvo aquí en la tierra, fue tentado en todo. Vea, hermano, yo sé que usted ha sido tentado, yo también, en un montón de cosas, cada uno de nosotros de manera diferente. Pero Jesús fue tentado en todo. Y de todo se libró de pecado. Jesús nunca se quebró. Jesús se mantuvo puro y santo. Pero como Él fue tentado en lo que usted y yo somos tentados, el autor de Hebreos dice que Él sabe cómo es. Él sabe lo que es. Y lo pasó sin pecado. Yo lo único que me he puesto a pensar a veces es que Jesús no se casó. Entonces, como no se casó, me pongo a pensar si hay cosas que pudo haber pasado por su mente, sí o no. Pero la Biblia me dice que sí. Entonces estoy seguro que sí le pasaron por su mente. Pero como él no tuvo boda y una familia, entonces entiendo que lo pasó de una manera
mucho más fuerte que la podríamos pasar nosotros con otros contextos, con otras realidades, donde es idéntico a lo que estamos viviendo o pasando. Él fue tentado y él sabe lo que es tener el pecado a la puerta. Y el escritor nos dice que él se compadece de nuestra vida. Ponga su mirada en el 15. Es un sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que más bien nos conoce. Anteriormente era imposible entrar a Dios como cualquier otra persona, como lo hacemos hoy. Yo sé que usted lo sabe, pero puede haber alguien aquí que no. A Dios no se podía llegar como estamos llegando nosotros hoy. Si alguien llegaba donde estaba Dios, moría de manera inmediata. El sumo sacerdote era la persona que iba delante de Dios en nombre del pueblo de Dios. Así que acerquémonos confiadamente, verso 16, al trono de la gracia para recibir la misericordia. ¿Usted cree que un sumo sacerdote podía acercarse confiado? Si el sumo sacerdote no se bañaba bien, se moría. Si no se lavaba bien, si no usaba la ropa en la forma en la que tenía que usarla, se moría. Y lo jalaban con un mecate, porque caía muerto. Porque ante la gloria nosotros morimos, porque somos pecadores. Pero hoy el escritor nos dice: acerquémonos confiados al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuda oportunamente. ¿Cuántos dicen amén? Hoy podemos entrar confiados a donde está el Señor. Y de aquí en adelante Él va a hacer un análisis de cómo el sacerdocio de Jesús es mejor que el antiguo, y cómo el sacerdocio de Aarón ya quedó obsoleto, ya no sirve, de nada sirve. Pero ahora en Cristo tenemos acceso. Tercer punto. ¿Ahora qué vamos a hacer nosotros? Ok, la palabra es viva y eficaz. Llega a donde nadie más podría llegar. Segundo, la palabra me muestra, me expone, muestra lo que yo soy. Tercero, una pregunta muy práctica para nosotros. ¿Ahora qué vamos a hacer? Porque esto es una gran torta. La palabra ahora muestra lo que yo soy y además me enseña que Dios me conoce. Entonces la solución es la siguiente. Tenemos un sumo sacerdote. En otras palabras, tenemos un representante. ¿Y qué hizo? Traspasó los cielos. Lo que quiere decir que traspasó no es que pasó como volando ahí. Lo que quiere decir es que cumplió un camino. Y es que Dios, estando en gloria, dejó la gloria para venir a la tierra para salvar a pecadores como usted y como yo. Y empezó un ministerio. Y 3 años y un poquito más después de que empezó el ministerio, lo mataron, lo colgaron de un madero, lo pusieron en una tumba y al tercer día resucitó, derrotando ahí al diablo, las huestes, el pecado, la enfermedad y toda imagen de derrota espiritual. Eso significa que traspasó los cielos. Anteriormente, un sumo sacerdote llegaba a una carpa hecha por mano humana, ante un artefacto hecho por mano humana, y derramaba sangre, y eso era señal de perdón. Ahora no. El Cordero llegó delante del Padre. Hubo un momento en el que Jesús entró en la gloria en la que Él siempre ha vivido desde antes de la fundación del mundo, pero entró con sus heridas y se presentó ante el Padre, y el Padre recibió la acción de Jesús como pago suficiente para el perdón del pecador. Eso significa traspasar los cielos. El sumo sacerdote era intermediario entre Dios y el pueblo, y en el día de Yom Kippur él tenía que entrar 2 veces en el lugar santísimo. La primera vez entraba para perdón de su pecado, y la segunda vez entraba para perdón de toda la nación, de todos los hijos de Dios. Porque el sumo sacerdote es la imagen del mediador entre Dios
y la humanidad. Ahora solo hay uno mediador, un mediador, que es Jesucristo. Ahí le pongo un pasaje en su bosquejo, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo, ¿qué, iglesia? Dios. Y un solo, ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo es el único que puede ser nuestro abogado, es el único que puede mediar entre nosotros y la ira increíblemente fuerte de Dios. Ningún santo, yo sé que usted lo sabe, ninguna María, ningún cura, amigo, ningún pastor, ninguna obra, ninguna cosa que usted ponga ahí sea una idea bonita. Vamos a ayudar a los pobres, vamos a estudiar la Biblia, vamos a saber A, B o C doctrina. Cualquier cosa que usted ponga ahí en medio entre Dios y la humanidad es satánico. Así de fácil. El único mediador es Jesús. No es como yo me porto bien, no es como yo hago bien, no es como yo sé lo bueno. Es el único mediador, a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Por tanto, verso 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, aquí viene el nombre directo, Jesús el Hijo de Dios, Yeshua el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y con eso vamos a cerrar, con esas tres palabras: retengamos nuestra profesión, retengamos lo que creo. En otras palabras, no se suelte el Señor, que su fe no caiga. Yo no sé si usted se ha puesto a reflexionar de qué trata esto. Yo no sé si usted aprendió a ser crítico con su fe, porque usted tiene que ser una persona que reflexiona. Yo no sé si usted ha reflexionado qué es lo que Dios busca, qué es lo que Dios espera. Ahí se lo pongo en su bosquejo, otro pasaje de una línea, Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Las personas han complicado tanto a Dios, las religiones y las iglesias, cuando Dios lo que busca es algo sencillo: hombres y mujeres que confíen en Él, que crean en Él, que personas se rindan ante Él, que confían en lo que Él hizo, que sepan que el acto en la cruz es suficiente y lo cambia todo. A mí qué me importa lo que yo fui, a usted qué le importa lo que usted fue. Hoy somos nuevos, amén, hermanos. Yo constantemente, cuando converso con amigos o cuando converso con gente que sale tal vez herida de una relación o herida de una iglesia o con una situación tal vez compleja o difícil, normalmente verá que yo siento esta emoción. La gente quiere salir corriendo. Y es como que si yo pudiera comprarme un tiquete para largarme a un lugar donde nadie me conoce. Es como que si yo pudiera escaparme a un lugar donde yo pueda empezar de cero. Porque la volaron, porque se equivocaron, porque cometieron un daño a alguien, o tal vez más bien alguien los dañó a ellos. El cristiano ha entendido algo, o debe haber entendido algo, que cuando cae en los brazos del Señor es hecho nuevo, absolutamente nuevo, absolutamente nueva. Porque lo que el Señor está buscando es gente que crea. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Jesús dice: busquen primeramente el reino de Dios. Eso no es ver cómo yo busco un país y cruzo con una identificación, una cédula o un pasaporte. Eso es como yo busco el rey. El reino es conocer al rey. Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será sumado. Búsquenme a mí. Yo sé que la doctrina es buena, las buenas acciones son buenas, la oración, el discipulado, el encuentro como familia, como equipo de la fe es importante. Pero mis hermanos, mis hermanas, lo que Dios está buscando es gente que crea. Dios está buscando gente que confíe.
Dios está buscando gente con fe. Por eso a Él le encanta la fe. Él se enamora de la fe. Entonces, ¿qué hago? Bueno, reconocemos que tenemos un sumo sacerdote. Segundo, reconocemos que Él cumplió todo lo necesario, traspasó los cielos y ahora nos representa a nosotros. Tercero, nos conoce, y como nos conoce de bien, se compadece de nuestra debilidad. No es como un diputado que nos representa, pero nosotros en Costa Rica ni siquiera votamos por el diputado, votamos por un partido. Y uno ni sabe si el voto de uno suma a tal o cual otro diputado. Entonces supuestamente ese diputado nos representa a nosotros, pero no me conoce. ¿Qué diputado va a saber el nombre de nosotros? A menos de que usted tenga alguna pata ahí o sepa de alguien. En el caso de Jesús, nos representa delante de Dios y nos conoce. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, pasémoslo a positivo. Tenemos un representante que se compadece de nuestro dolor. Él sabe mis pensamientos. Él sabe los suyos. Él conoce sus locuras. Conoce las mías. Él conoce mis cosas malas. Él conoce sus cosas malas. Él conoce nuestros fracasos. Él sabe. Y a pesar de eso se compadece de nosotros. ¿Cómo no amarlo? Increíble. Tengo un representante en Dios, que es Dios, que sabe cómo soy y me compadece. Es increíble. Punto 4 de esta tercera idea. ¿Ahora qué hacemos? Aquí está la respuesta. Tiene que moverse. Verso 16. Acerquémonos. Es un movimiento. Es yo estoy acá y me acerco a algo. Acerquémonos pues, confiados al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué pasaje? No es confianza en lo que yo tengo, en lo que puedo o lo que soy capaz. Es la confianza que me da, que sé que Él traspasó los cielos, cumplió lo necesario para que ahora yo sea perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ese trono se debería llamar el trono de la justicia. Como los que somos más viejos, el salón de la justicia, ¿se acuerdan? Ese debería llamarse el trono de la justicia, porque ahí es donde se declara a alguien justo o injusto, pero no se llama justicia para nosotros. Ahí se declaró justicia, claro, pero ese trono tiene un nombre que se llama el trono de la ¿qué? La gracia. Pudo ser el trono de la ira, pero para nosotros es el trono de la gracia. Y entonces yo pongo dos definiciones en su hoja ahí. Yo siempre les digo que nosotros tenemos que aprender a definir las cosas rápido y fácil. Porque vea qué interesante. Dice, acérquense confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que es suficiente para el oportuno socorro. Entonces hay dos cosas que logramos al acercarnos confiados al trono de Dios. Una es alcanzar misericordia y la otra es encontrar la gracia. Son diferentes, son buenísimas, pero son diferentes. Misericordia es recibir, no recibir lo que merecemos. Eso es misericordia. Es como en las películas, cuando van a matar a alguien empiezan a decir, misericordia, tenga misericordia de mí. Yo merezco que algo pase y no lo recibo. Pero la gracia es mucho más que eso. Porque más que no recibir lo que merecemos, ahora es recibir favor sin mérito. Es recibir la bendición de Dios, aunque no lo merezco. Véanlo ahí las dos definiciones como se lo pongo. Misericordia es no recibir lo que merecemos.
El Señor nos perdonó y no nos dio lo que merecíamos, pero gracia es mucho más. Gracia es que ahora Él es favorable a nosotros y no lo merecemos. Favor divino sin mérito. Decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros es rogarle que no nos dé lo que merecemos, y eso es bueno, claro. Eso es como liberarnos de una condena que merecemos, pero la gracia es mucho más, porque no solo es liberarme de algo que yo merecía, sino que ahora es favorable a mí, es por mí. Dios es de mi equipo, yo soy del equipo de Dios. Eso es lo que Jesús siempre dice, para que yo esté en ustedes y ustedes estén en mí. Pero no podemos olvidar el contexto en el que está pasando esto, porque el contexto en el que se está diciendo acérquese confiadamente al trono de la gracia es en el contexto en el que estamos desnudos, expuestos delante de Él. Porque si usted agarra una Gillette y corta el 14, no se parece al 16. Y usted puede agarrar y hacer una publicación bonita con acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde voy a encontrar misericordia y gracia, que va a ser ayuda para el oportuno socorro, me va a ayudar en el momento en el que yo necesito. Pero el tema es que el contexto de este pasaje es aquel que reconoce que la Biblia es verdad y que la Biblia es vida, pero a la vez la Biblia muestra y expone lo que somos. Y cuando la Biblia expone lo que somos, pasa lo que le pasó a Adán y a Eva. Corremos en dirección opuesta, a taparnos, a cubrirnos, a escondernos de Dios. Porque a nadie le gusta exponerse en su pecado. Entonces, al final de cuentas, lo que el autor nos está diciendo es que nos encontramos ante una disyuntiva, ante una Y en el camino, dos direcciones, dos trayectorias. Voy a vivir a donde ya vivo, en resentimiento, en el fracaso, en la preocupación, en el estrés, o me voy a vivir a un lugar que se llama trono de gracia. Acérquese hoy, mi hermano, al trono que se llama gracia. Yo soy muy práctico y alguien podría decir, ok, pastor, ¿cómo llego a ese trono? ¿Para dónde agarro? ¿Cómo llego a ese lugar? Nosotros tenemos que aprender a compartir la Biblia y a entenderla de manera fácil. Ok, usted me está diciendo que yo vaya al trono. ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo llego ahí? Ese trono es una persona, es Jesús. Es reconocer que Jesús hizo lo necesario para que ahora yo viva. Eso es decir, Jesús, yo sé que usted murió por mí y confieso lo que soy. Y ahí sí, en cada uno de nosotros es distinto. Pero usted tiene que confesar lo que es y decirle, Señor, ayúdame, perdóname. Deje de correr a otros lugares. Hay gente que corre a todo lado, menos al trono en el que tiene que estar. Ahorita en lo que usted está viviendo, deje de correr en una dirección que no es la correcta y enfóquese y ponga la mirada en el Señor y corra al trono de la gracia, donde va a encontrar la ayuda que necesita. Hay un imperativo en este pasaje que les dije anteriormente que es con lo que yo quiero cerrar, y está en el verso 14, y yo creo que es la clave, y pocas veces hablamos de esto. Retenga su fe, retenga lo que profesa. Pregunta básica, ¿qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted cree? Por eso es tan importante crecer en Dios y conocerlo. Retenga, persista, sosténgase en lo que cree. Por lo tanto, entendiendo que el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos es Jesús, el Hijo de Dios, retengamos lo que creemos. Y lo que yo creo es que el Señor es suficiente y que si yo lo tengo a Él, como cantamos ahora, lo tengo, ¿qué, iglesia?
tengo todo. Ese es el lugar en el que usted debe ir, al trono que se llama gracia. Cierre sus ojitos ahí donde usted está. Incline su cabeza. Y quiero recordarle unas cuantas ideas que hemos hablado hoy. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es suficiente para llegar a esos lugares que nosotros no entendemos. Pero la palabra de Dios nos expone. Y una vez que nos expone, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero es darnos cuenta que Jesús nos representa. Él es Señor. Y el Señor se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Ahora yo pongo mi fe en lo que Él hizo. Y debo afirmarme, afincarme, arraigarme en lo que el Señor ha hecho. Porque lo único que me sostiene a mí es lo que yo creo. Por eso es tan importante recordar lo que venimos años conversando. El enemigo sale todos los días a comer fe, a comerse su fe. Porque sabe que si se come su confianza en Él, lo debilita de una manera que usted ya no sabe dónde poner la mirada. Hoy el Señor le dice: hija, retenga. Hijo, persista. Hijo, sosténgase en lo que cree. Por eso es un acto tan espiritual crecer en la palabra. Yo sé que se siente bonito un evento. Yo sé que se siente bonito un comunicador elocuente que nos dé una charla bien chiva y que nos sintamos bien. Eso está bonito. Pero nada de eso transforma. Porque cuando viene el huracán, cuando viene el vendaval, cuando viene la inundación, no hay nada, no hay fuerza. Pero si estamos en la palabra, si conocemos lo que Dios es, vemos lo que somos, pero a la misma vez vemos lo que Dios ha hecho para que ahora seamos justificados por Él, estamos en terreno firme. Y no tiene que ver con lo que siento, tiene que ver con lo que creo, con lo que sé que es verdad. Mis ojos no lo ven, mi mente a veces se nubla, mis emociones me mienten, mis emociones no me dan la realidad de lo que está pasando, pero yo me sostengo por lo que profeso. ¿Qué es lo que profeso? Que Jesús es el Hijo de Dios y es mi representante ante Dios. Por lo tanto, el lugar en el que tengo que estar es ese trono que tiene un nombre precioso para usted y para mí, no para los demás. No para todo el mundo, pero para nosotros, los hijos de Dios, ese trono se llama el lugar de la gracia, donde encontramos misericordia, donde encontramos gracia, donde encontramos ayuda oportuna. Ahora es momento de decidir ir ahí. Es momento de ir ahí. Tal vez esta semana usted ha estado viviendo en ansiedad, en estrés, en preocupación. Tal vez usted ha estado habitando en desesperanza, en división en la casa. Tal vez usted ha estado viviendo en pecado sexual, ha estado viviendo en odio, en vulgaridad, en tontera, en perder el tiempo, en vagancia, no sé. O tal vez ha estado viviendo en algo positivo, pero que lo desvía de Dios. Ha estado viviendo en su agenda, ha estado viviendo en sus compromisos, en sus sueños, en sus planes, no sé. Pero mi amigo, el lugar, nuestra dirección, tiene que ser una: el trono que se llama gracia. Ahí con su mente enfocado en el Señor. Pídale perdón al Señor por su pecado ahí sentadita, sentadito. Usted no le va a decir a Él nada que Él no sepa. Acabamos de aprender que Él nos conoce. Y nos conoce y se compadece. Pero eso no es carta abierta para ver cómo nosotros vivimos la vida a nuestra manera. Eso es dependencia de un Dios que ama. y que a la misma vez es poderoso.
Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Pídale perdón al Señor con sus palabras. Señor, gracias. Señor, gracias porque estás aquí. Gracias. Sí, Señor. Gracias. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Digámoslo junto, iglesia, es fuerte. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Diga, grande es tu fidelidad. Grande es su fidelidad. Una vez más, grande. Grande es su fidelidad. Hoy usted tiene que mudarse espiritualmente, emocionalmente y al rato hoy corporalmente. Porque tal vez usted está pecando con su cuerpo en algo. Entonces tiene que cambiar de dirección. Tiene que cambiar de habitación. Y hoy tiene que moverse. ¿Qué hago? Como le puse ahí, moverse. Moverse a donde está el Señor. ¿Cómo llego a ese lugar? ¿Dónde está? ¿Está en Cartago? ¿Está en la Meca? ¿Está en Jerusalén? No. Ese lugar es Cristo. Pero si usted vive en sus emociones, en sus pensamientos, en su corazón, mi amigo, esa va a ser su dirección y ahí no hay poder. Ahí no hay poder. Ahí llega la fuerza hasta donde la tenemos. El día que se cansa, el día que se frustra, el día que no puede, cae rendido, derrotado. Hoy es momento de movernos al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro. ¿Hay alguien que necesita de Dios hoy acá? ¿Hay alguien que necesita ayuda de Dios hoy? Solo se encuentra ahí. David encontró esto. David lo descubrió. Y entonces David dijo: ay, Señor, yo prefiero estar un día en su casa. Ay, Dios mío, dice David, qué rico es estar en su casa. No me refiero a la iglesia, me refiero a un lugar espiritual, porque ahí hay delicias a tu lado, Señor. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cante este corito con nosotros una vez más. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú.
eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, que en ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tu justicia, tú me justificas, Señor, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Cada mañana, y cada mañana al despertar yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Me sostienes con tu gran fidelidad. Me sostienes, Señor. Me sostienes con tu gran fidelidad. Señor, hoy entramos a tu presencia, Señor, confiados por la obra de Jesús. El sumo sacerdote de la antigüedad tenía que preocuparse por cumplir un montón de cosas, y nosotros encontramos paz, que lo que Jesús ha hecho es suficiente, Señor. Jesús en la cruz gritó: consumado es, hecho está, Señor, y nosotros así lo creemos. No podemos sumar nada, Señor, al camino que Él ya hizo, que es Él mismo, Señor. Padre, hoy te damos gracias porque en ti encontramos misericordia, Señor. Usted no nos da lo que recibimos, pero en usted encontramos gracia, que es aún mejor, y es que usted ahora es por nosotros, es favorable a nosotros. Bendícenos, Señor, ayúdanos a vivir para ti, Señor, y ahí también encontramos, Señor, la ayuda oportuna. Provee lo que cada uno de nosotros necesita en gracia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos llegar a ti. Gracias porque la palabra es nuestro alimento, nuestro sustento, pero gracias porque la palabra nos enseña que estamos rotos. Y gracias, Señor, porque la palabra también nos enseña que usted es suficiente, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque estás aquí, Señor, y eres por nosotros. Si usted quiere con nosotros levantar la mano, levante sus manos ahí, dígale: Señor, gracias. Gracias porque usted lo ha hecho por mí. Gracias, Señor, porque usted es el lugar en el que yo quiero estar. Gracias, Señor, porque quiero mudarme hoy. Quiero mudarme de falta de fe. Quiero mudarme, Señor, de enojo. Quiero mudarme, Señor, de todo lugar distinto, Señor, que no sea, Señor, el trono de tu gracia, Señor. Recíbeme hoy, Señor. Hoy me acerco a ti, Señor. Hoy llego a ti, Señor. Necesito de ti, Señor.
Yo sé que no hay nada que pueda escapar de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores y lávanos hoy, Señor. Hoy decidimos retener lo que creemos, persistir y sostenernos en lo que creemos, Señor. Y creemos que eres Dios, y creemos que eres suficiente, Señor. Creemos que eres suficiente. Porque para siempre es tu amor. Porque tú eres bueno, Señor. Sí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Y no queremos irnos, Señor. No queremos irnos de aquí, Señor, sin ponerte en el lugar correcto, Señor. Buscamos solo de ti, Señor. Recibimos solo de ti, Señor. Muévete aquí y aquí, hoy, en mí, Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Exalte al Señor. Sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor, te confesamos como la porción más importante de nuestras vidas, Señor. No hay más razones, Señor, para adorar y para exaltar, Señor, que tu obra, Señor. No existen más motivos, Señor. Te amamos por lo que eres. Te amamos por lo que hiciste y estás haciendo por nosotros, Señor. Y te amamos porque vienes pronto por nosotros, Señor. De nuestra adoración hoy eres tú, y elevamos olor fragante para ti. Te adoramos, Señor. Para ti. No pierdas esta oportunidad de exaltar al Rey. Adórelo, iglesia. Sea la gloria, Aleluya. Señor, la alabanza, la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria,
sea la gloria, Señor. eso es lo que creemos, Dios. La alabanza, Solo tú eres digno, la adoración, toda Y un día todo lo que existe se postrará delante de ti, ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. A veces perdemos de vista lo importante que es el Señor y lastimosamente, de una manera vergonzosa, nos desubicamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso es tan importante el pasaje de hoy, que la palabra es viva y eficaz, nos muestra lo que es correcto, pero también nos muestra lo que somos. Y la esperanza de eso, iglesia, es que en esa dura realidad el Señor nos ama. Yo no sé si eso lo rompe a usted, me hace sentir tan inútil y tan fracasado como hijo de Dios, porque Él me conoce, sabe lo que soy, lo que pienso, y decide amarme. Así no se ama, solo Dios puede hacer eso. Entonces el autor dice: retengan lo que crean. ¿Qué es esa creencia? Es una dependencia de un Dios que perdona al que no lo merece. Es un Dios que perdona al que sabe que está quebrado, que no hay nada de valor, que no se cree ágil, sino que se sabe derrotado. Señor, gracias por su misericordia y por su gracia, porque usted nos conoce y nos salvó. Nos conoce y nos salvó. Estando nosotros en nuestros pecados, en nuestros delitos, usted decidió redimirnos, Señor. Yo quiero estar donde usted está. Yo quiero estar en su casa, Señor. Yo quiero estar en su trono. Y perdóname cuando me voy a dormir a otro lugar. Me voy a dormir a resentimiento. Me voy a vivir a preocupación, Señor. Yo quiero vivir en ti. Yo quiero estar en ti, Señor. Hoy recibimos este imperativo, esta orden con cuidado. Vamos a retener, vamos a persistir y vamos a sostenernos en lo que creemos, Señor. Gracias por salvarnos. Si usted quiere levantar sus manos una última vez hoy, levántelas ahí. Señor, yo bendigo a tus hijos con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No porque yo pueda bendecir, Señor, sino porque la recibimos del Calvario. Y hoy, como uno de sus ministros, simplemente oro, Señor, por estos siervos y siervas suyas. Los envío en paz a sus trabajos, a sus casas. Hoy oramos por un descanso reparador. Hoy clamamos, Señor, para que esta semana podamos verlo a usted moverse en autoridad en cada una de nuestras vidas. Pero hoy también oramos para que nosotros podamos retener lo que creemos, persistir en lo que confiamos, persistir en nuestra fe, Señor, y que podamos vivir y acercarnos confiados al trono de la gracia, donde encontramos la ayuda necesaria que cada uno de nosotros está a la espera. Oro en contra del diablo y clamamos, Señor, para que podamos vivir para ti, Señor. Gracias porque usted me conoce. Gracias porque usted nos conoce. Y a pesar de eso, Señor, nos amó, nos perdonó y nos glorificó. Porque un día estaremos delante suyo para siempre a tu lado, Señor. Envío a tu pueblo en paz, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo dice amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Abrace a alguien que tenga ahí cerquita.